¿Alguna vez has sentido que estás gritando al techo y que Dios no te escucha? ¿Has llorado en la iglesia? ¿Has temblado? Pero el lunes sigues sintiéndote igual de vacío y sin fuerzas para vencer tus batallas. Escúchame bien, te han vendido una religión sin motor. Estás intentando manejar un Ferrari espiritual, empujándolo con tus propias manos. Hoy voy a entregarte la llave del fuego. No es una clase de teología, es una intervención quirúrgica en tu espíritu. Si estás cansado de ser un cristiano tibio y estás listo para cargar el mismo poder que resucitó a Jesús, este mensaje es tu última llamada. Quédate hasta el final, porque tu fe está a punto de incendiarse. ¿Cómo obra realmente el Espíritu Santo? Directamente desde la Biblia. Déjame hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez has dicho el nombre Espíritu Santo, pero has sentido que en realidad no lo conoces? Oyes a la gente hablar del Espíritu. Has visto su nombre en la Biblia. ¿Sentiste algo durante la adoración? Quizá hasta lloraste, quizá hasta temblaste, pero aún así, muy dentro de ti, te preguntas quién es Él en realidad, cómo se mueve y cómo camino con Él cada día. De verdad, amigo, este mensaje no es para personas conformes con una religión superficial, es para los que tienen hambre de un Dios real, para los que ya se cansaron de vivir una vida cristiana sin poder, para los que están cansados de escuchar acerca del libro de los Hechos y están listos para vivirlo. Tú nunca fuiste hecho para vivir salvo, pero vacío. Nunca fuiste llamado a creer, pero quedarte estancado. Nunca fuiste creado para pelear tus batallas solo. Fuiste hecho para cargar poder. Naciste para caminar con valentía. Fuiste escogido para ser un vaso de fuego y del Espíritu Santo. Él es el fuego. No puedes entender tu Biblia sin Él. No puedes orar eficazmente sin Él. No puedes dar fruto espiritual. Sin Él no puedes pelear batallas espirituales. Sin Él no puedes llegar a ser como Cristo. Sin Él el Espíritu Santo no es opcional, esencial. Así que hoy no te voy a dar una clase, te voy a dar una llave, porque cuando entiendas cómo obra el Espíritu Santo en la Biblia, por fin entenderás cómo Él quiere obrar en ti. No hablemos de Él desde lejos. Acerquémonos, profundicemos, despertemos. El Espíritu Santo no está esperando a gente perfecta, está buscando a los disponibles. ¿Estás listo? Y si hoy decides dejar de conformarte con una fe sin poder y le abres espacio real al Espíritu Santo, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, aquí estoy. Si este mensaje despertó tu hambre por Dios, suscríbete y camina con nosotros en este viaje espiritual cada día. Lo que viene a continuación puede cambiar la manera en que has entendido toda tu vida cristiana. Número 1, la promesa y la persona. El Espíritu Santo no es eso. Dejemos esto claro desde el inicio. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un viento, no es una vibra, no es un escalofrío y no es un eso. Él es Dios y es una persona con pensamientos, emociones y voz. Jesús nos dijo: enviaré una fuente de poder. Él dijo: lo enviaré a él en él. Espíritu Santo no es un complemento a tu vida cristiana. Él es tu vida cristiana. Juan dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual
el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te diste cuenta? ¿Le conocéis? Jesús no dijo, lo sentirás, dijo, lo conocerás. El Espíritu Santo no es un misterio extraño y distante, es tu compañero más cercano si tú lo dejas ser. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas temporalmente, pero en el Nuevo Testamento, Jesús prometió que el Espíritu viviría dentro de nosotros permanentemente. Eso es un cambio radical. Antes solo profetas, sacerdotes y reyes tenían acceso a Él. Ahora todo creyente tiene acceso a su presencia, su voz y su poder. Pero aquí está el problema. Hablamos del Espíritu como si fuera una clase de teología en vez de recibirlo como a un invitado en la habitación. Nos referimos a Él como si fuera software. ¿Tienes al Espíritu Santo? No, amigo. La pregunta no es, ¿tú lo tienes a Él? La pregunta hoy es, Él tiene a ti. La iglesia primitiva no solo creía en el Espíritu Santo, caminaban con Él, lo esperaban, seguían su dirección aun cuando no tenía sentido. Hechos dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu dijo, Él habla, Él guía, Él se mueve, Él se entristece, Él consuela, Él convence, Él no está en silencio, nosotros simplemente dejamos de escuchar. Si tu versión del cristianismo no involucra al Espíritu Santo, no estás viviendo la vida que Jesús murió para darte. Deja que eso se hunda. Es tiempo de dejar de tratarlo como doctrina y empezar a responderle como persona. Él no es una nube de energía, no es un suplemento espiritual, es la tercera persona de la Trinidad, coigual con el Padre y con el Hijo. Él es la presencia de Dios aquí y ahora, y no solo está cerca de ti, está en ti. Así que abre tus oídos, abre tu corazón, abre tus manos, porque cuando lo reconozcas como persona, jamás volverás a conformarte con una religión sin poder. Y si hoy dejas de hablar del Espíritu como idea y empiezas a tratarlo como tu compañero real, escribe en los comentarios, Espíritu Santo, toma mi vida. A veces lo más peligroso no es lo que ignoramos, sino lo que creemos entender sin conocer de verdad. Número 2. Aliento de la creación. El Espíritu Santo en Génesis, antes de que hubiera profetas, antes de que hubiera milagros, antes de que siquiera hubiera luz, el Espíritu Santo ya estaba ahí. Abre tu Biblia en el segundo versículo, no en Éxodo, no en Salmos, en Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Piensa en eso. Antes de que hubiera forma, sonido o estructura, estaba el Espíritu. Antes de que se pronunciara una sola palabra, Él se cernía. Antes de que la voz de Dios tronara, el Espíritu se cernía. Él no llegó tarde a la escena. Él era la escena. El Espíritu de Dios no es un fenómeno del Nuevo Testamento. Él es el aliento eterno de Dios, activo desde el principio. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue el Espíritu quien lo hizo realidad. Cada vez que Dios habló, el Espíritu se movió. Cada vez que Dios declaró, el Espíritu ejecutó. Ese es su papel en activa. Lo que Dios dice, toma la palabra de Dios y la sopla hacia la realidad. Así que cuando Dios formó a Adán del polvo, ¿qué hizo después? Génesis dice, entonces Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo no era solo aire, eso era espíritu An. La palabra hebrea es rage, la misma palabra usada para viento, aliento y espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo es la razón por la que estás vivo. No solo estuvo involucrado en tu salvación, estuvo involucrado en tu creación. Tú no eres solo carne y sangre. Fuiste animado por el aliento de Dios y ese mismo espíritu todavía te sostiene hoy. Deja que esto se hunda. El espíritu que se cernía sobre el caos, ahora se cierne sobre tu caos. El espíritu que trajo orden a lo informe puede traer orden a tu mente, a tu familia, a tus emociones. El espíritu que sopló vida en el polvo puede soplar vida en tu situación muerta. El mismo espíritu que llenó el Edén quiere llenarte a ti. Así que cuando te sientas vacío, Él entiende. Cuando tu vida se sienta oscura, Él no tiene miedo. Cuando todo esté desordenado y vacío, Él no huye, Él se mueve sobre ello. El Espíritu Santo no necesita un punto de partida perfecto, solo necesita permiso para moverse. Lo que viene en el siguiente punto te va a encender el corazón de una forma que no esperabas. Número 3. Fuego y poder. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Has visto el fuego, has leído del poder, pero ¿sabías que mucho antes de Pentecostés el Espíritu Santo ya se movía en fuego, en viento, en poder? El Antiguo Testamento está lleno de sus huellas, pero aquí está la diferencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre las personas. En el Nuevo Testamento entra en las personas. Antes su presencia era temporal, ahora es permanente. Veamos algunos ejemplos. A José, Génesis. Faraón preguntó: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? José no solo interpretaba sueños, él cargaba el Espíritu. Moisés, Números. Dios tomó del Espíritu que estaba sobre Moisés y lo dio a los ancianos. El Espíritu los capacitó para liderar, discernir, juzgar. Moisés sabía que no era el intelecto lo que guiaba al pueblo, era el Espíritu. Pisolil, Éxodo. Dios lo llenó del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte para construir el tabernáculo. Sí, lo oíste bien, el Espíritu empodera no solo a predicadores, sino también a artistas, constructores, diseñadores. Sansón, jueces. El Espíritu de Jehová vino sobre él con poder y despedazó al león. La fuerza de Sansón no era natural, era sobrenatural. Cuando el Espíritu venía sobre él, hasta los enemigos le temían. David, Primera de Samuel. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. David no peleó contra Goliat con una piedra, lo peleó con el Espíritu. Elías y Eliseo hicieron descender fuego, resucitaron muertos, partieron ríos, no por personalidad ni por carisma, sino por el Espíritu del Dios viviente. Pero aquí está el giro. Cada vez que el Espíritu venía era temporal, para una temporada, para una misión, para un momento. Por eso David clamó en el Salmo: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque en ese tiempo el Espíritu podía irse, pero Dios hizo una promesa: en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Joel, no solo profetas, no solo sacerdotes, no solo reyes,
toda carne. Y esa promesa se volvió realidad en Pentecostés. Ya vamos para allá. Pero esto es lo que quiero que veas. Antes de que hubiera iglesia, antes de que hubiera lenguas, antes de Hechos capítulo, el Espíritu ya estaba obrando. Él siempre ha sido el poder detrás del plan. Y si Él empoderó a hombres y mujeres imperfectos, entonces puede empoderarte a ti ahora. Tú no necesitas un título, necesitas un toque. Tú no necesitas un micrófono, necesitas un momento con el Espíritu. El Espíritu no está esperando condiciones perfectas, está esperando vasos abiertos. Y si hoy dejas de perseguir posiciones y le pides al Espíritu un toque real que te transforme, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, tócame. Si este mensaje está aclarando tu llamado y fortaleciendo tu identidad en Dios, suscríbete y camina con nosotros en cada enseñanza. A veces, la mayor falta no es ausencia de poder, sino ausencia de rendición. Número 4. Jesús y el Espíritu, la alianza perfecta. Aclaremos algo ahora mismo. Si Jesús necesitó al Espíritu Santo, tú también deja que eso se asiente. Jesús es el Hijo de Dios sin pecado, santo, lleno de verdad, y aún así esperó. No empezó a sanar, no empezó a predicar, no inició su ministerio hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. A Lucas nos dice que en su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y justo después de eso, Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, Nusolu Ulenu guiado. Y luego, ¿qué? Lucas en Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu. ¿Ves el patrón? Lleno, guiado, empoderado. Jesús no hizo un solo milagro hasta que el Espíritu estuvo sobre él. Las sanidades, las liberaciones, las señales y maravillas no fueron hechas solo desde su divinidad. Fueron hechas por medio del Espíritu. Hechos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos porque Dios estaba con él. Así que si Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a depender nosotros de nuestra lógica, talento o planes? Él modeló algo para nosotros, no independencia, sino dependencia. Jesús caminó con el Espíritu diariamente, no se movía sin él, no hablaba sin él, y ahora te ofrece el mismo Espíritu. Juan: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Lo captaste? Jesús dijo: es mejor que yo me vaya, porque así viene el Espíritu. Muchos cristianos quisieran que Jesús estuviera físicamente a su lado, pero Jesús dice: estás mejor con el Espíritu dentro de ti que conmigo a tu lado. Piénsalo. El Espíritu Santo no era el plan de respaldo de Jesús, era su compañero y quiere ser el tuyo. Si has estado intentando seguir a Cristo sin la ayuda del Espíritu, estás peleando una batalla sobrenatural con armas naturales. Jesús no vino solo a perdonarte, vino a llenarte. Y no solo murió para que tú fueras al cielo, resucitó para que el cielo viniera a vivir dentro de ti. Tú nunca fuiste hecho para vivir salvo y estancado. Nunca fuiste hecho para vivir perdonado y sin poder. Jesús empezó su ministerio con el Espíritu Santo.
¿Por qué intentarías empezar el tuyo sin Él? Y si hoy decides dejar de hacerlo a tu manera y empiezas a depender del Espíritu como Jesús lo hizo, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, guíame. Lo que viene en el siguiente punto va a recordarte que el cielo todavía invade la tierra. Número 5. El día en que todo cambió, Pentecostés y el nacimiento del poder. Este es el momento en que todo se volteó, el momento en que la iglesia nació, el momento en que la promesa se volvió poder. Hechos, Pentecostés. No lo leas como libro de historia, léelo como espejo, porque lo que pasó entonces todavía es posible ahora. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vieron lo que parecían lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos, del 1 en adelante, desmenucémoslo: ambiente, fuego, lenguaje, valentía, poder. Esto no fue un susurro, fue una invasión del cielo, y no fue solo para los discípulos, fue para cualquiera dispuesto a esperar. Los que estaban en ese aposento alto no eran superhéroes espirituales, eran hombres y mujeres comunes, esperando, orando, con hambre, y que recibieron el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Ese día Pedro, el mismo hombre que negó a Jesús 3 veces, se puso en pie con fuego en los huesos. Predicó un mensaje y personas fueron salvas, que cambió el Espíritu Santo. Y desde ese día, la iglesia no fue un edificio, fue un movimiento. Los creyentes hablaron con valentía, los demonios fueron echados fuera, los enfermos fueron sanados. El Evangelio explotó a través de ciudades y naciones, no por estrategia, sino por creyentes llenos del Espíritu. No tenían escenario, no tenían micrófonos, no tenían redes sociales, pero tenían al Espíritu Santo. Y eso era suficiente. Hechos dice que trastornaron el mundo no por carisma, sino por poder. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no necesitas esperar a que llegue un avivamiento a tu ciudad. Tú eres el avivamiento. Significa que el Espíritu no es solo para el edificio de la iglesia, es para tu cocina, tu carro, tu escuela, tu trabajo. Significa que Pentecostés no fue un evento de una sola vez, fue el inicio de un estilo de vida. El Espíritu Santo no vino para darte un momento emocional, vino para empoderarte para una misión sobrenatural. Así que pregúntate con honestidad: ¿te conformaste con salvación sin poder? ¿Recibiste el Evangelio, pero rechazaste el fuego? Porque Jesús no dijo recibirán perdón. Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Han hechos. Esa promesa no era solo para ellos, es para ti, hoy, ahora mismo. A veces lo más peligroso no es que el fuego no exista, sino que lo tratemos como un recuerdo. Número 6. El Espíritu en ti como guía, habla y enseña. El Espíritu Santo no vino solo a visitarte los domingos, vino a vivir en ti, hablarte, caminar contigo y guiar cada paso. Tú no fuiste llamado a descifrar la vida solo. Se te dio un guía y su nombre es Espíritu Santo. En Romanos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Lo oíste? Guiados, no empujados por emociones, no guiados por sentimientos, no arrastrados por el miedo,
guiados por el Espíritu, y si has estado confundido, abrumado o estancado, no es porque Dios se quedó en silencio, es porque te has sintonizado con todo lo demás excepto con su voz. El Espíritu Santo habla, Él no grita para competir con el ruido, Él susurra a los que escuchan a Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quieres claridad? ¿Necesitas al Espíritu? ¿Quieres discernimiento? ¿Necesitas al Espíritu? ¿Quieres sabiduría, tiempo, entendimiento, advertencia, paz, convicción, dirección? Todo eso viene por relación con el Espíritu en Él. Te guía con paz. Él habla por convicción. Él confirma por la palabra. Él corrige con ternura. Él te enseña verdad, no solo información, sino revelación. El Espíritu es tu maestro interno, guía, protector y ayudador. No está lejos, no está en silencio, está más cerca que tu aliento. Pero aquí está la clave. Mientras más obedeces, más claro se vuelve. El Espíritu Santo no habla más fuerte a gente rebelde. Habla más claro a gente rendida. Por eso algunos creyentes caminan en paz aún en el caos. Por eso algunos saben cuándo decir sí y cuándo alejarse. Por eso algunos pueden discernir una mentira mientras otros caen. No es porque sean mejores, es porque escuchan. Primera de Corintios dice que el Espíritu revela las cosas profundas de Dios, cosas que ninguna mente humana puede descubrir por sí sola. Tú nunca fuiste hecho para vivir por instinto. Fuiste hecho para vivir por intimidad con el Espíritu. Y cuando lo haces, de repente la Biblia habla más fuerte. De repente la oración se vuelve fuego. De repente tus pasos se alinean con el cielo. De repente no solo sobrevives, te mueves con propósito. El Espíritu no está en ti para hacerte sentir espiritual. Está en ti para guiarte en verdad, edificarte en poder y transformarte en Cristo. Así que la próxima vez que estés atorado, no digas, Dios, ¿dónde estás? Mejor di, Espíritu Santo, habla, estoy escuchando. Y si hoy dejas de depender del ruido y empiezas a depender de su guía real paso a paso, escribe en los comentarios, Espíritu Santo, háblame. Si anhelas vivir guiado por el Espíritu Santo cada día y no caminar solo en tus decisiones, suscríbete y acompáñanos en este camino espiritual. Lo que viene en el siguiente punto puede romper el miedo que te ha frenado por años. Número 7. Los dones del Espíritu, lo sobrenatural para la vida diaria. Rompamos una mentira. Ahora mismo, los dones del Espíritu no son raros, no están pasados de moda y no están reservados para unos pocos electos. Son reales, bíblicos y son para ti. El Espíritu Santo no solo te consuela, te equipa. Primera de Corintios enumera 9 dones sobrenaturales dados por el Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dons de sanidades, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. A esto no es un truco, son herramientas que un Dios santo le da a su pueblo para empoderarlo. Dejémoslo claro, los dones no son para el ego, son para edificación, no son para presumir, son para edificar la iglesia y alcanzar al mundo. El Espíritu te da lo que necesitas para hacer lo que Él te llamó a hacer. Necesitas valentía para testificar. Eso es un don.
¿Necesitas sabiduría para hablar con alguien? Eso es un don. Necesitas discernimiento en una batalla espiritual. Eso, un don. Deja de decirte, eso no es para mí. Si tienes al Espíritu Santo, tienes acceso a sus dones. Pero aquí es donde fallamos. Perseguimos los dones en lugar de perseguir al dador. Queremos poder sin rendición. Queremos el don sin el fruto. Así no funciona. A Dios le interesa más tu carácter que tu carisma. Por eso, el fruto del Espíritu, Gálatas, es igual de importante que los dones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los dones muestran lo que puedes hacer, el fruto muestra en quién te estás convirtiendo. Puedes profetizar, pero caminas en amor. Puedes hablar en lenguas, pero vives en paz. Una vida llena del Espíritu no solo es ruidosa, es santa, pero no dejes que el miedo te detenga. Algunos evitan los dones por abuso o confusión, pero no tires lo bíblico solo porque otros lo usaron mal. La iglesia primitiva se movía en los dones a diario y por eso trastornaron el mundo. No necesitamos menos poder, necesitamos más santidad con ese poder. Así que pide al Espíritu Santo, lléname con lo que necesito, no para atención, no para entretenimiento, sino para un impacto, porque en un mundo roto la religión no alcanza. Necesitamos poder real, de un espíritu real para una misión real. Y adivina que ese poder vive dentro de ti. Y si hoy dejas de temer lo que es bíblico y le pides al Espíritu que te equipe para servir y amar con poder, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, equipame. A veces la santidad más real no es la que se presume, sino la que se vive en secreto. Número 8. No lo entristezcas, como permanecer lleno del Espíritu. Puede ser usado y aún así estar entristeciendo al Espíritu Santo. Puedes predicar, cantar, servir, asistir a la iglesia y aún así estar caminando de una manera que silencia al que se supone que te dirige. Efesios da una advertencia clara: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Deja que eso se hunda. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Y como cualquier persona, puede ser entristecido. Que lo entristece amargura, falta de perdón, chisme, orgullo, celos, impureza sexual, un corazón duro, una doble vida. Cuando resistes su convicción, cuando justificas el pecado, cuando escoges comodidad sobre obediencia, quizás sigues siendo salvo, pero ya no eres sensible, y eso es peligroso. Porque tú no fuiste llamado a vivir con una teoría, fuiste llamado a caminar en fuego. Estar lleno del Espíritu no es un evento de una sola vez, es una rendición diaria. Efesí usgisi, sed llenos del Espíritu en griego. La idea es sean siendo llenos, continuo, constante, así como no puedes vivir hoy con el aliento de ayer. No puedes caminar en poder hoy con el encuentro de la semana pasada. Necesitas aceite fresco, fuego fresco, llenura fresca. Entonces, ¿cómo te mantienes lleno? 1. Arrepiéntete rápido. No juegues con el pecado, no lo excuses. No lo escondaos, tráelo a la luz y deja que el Espíritu te limpie. 2. Obedece pronto cuando Él te impulse. Obedece
aunque sea incómodo, especialmente cuando sea incómodo. La obediencia retrasada sigue siendo desobediencia en tres. Adora profundamente. Él habita en las alabanzas de su pueblo. La adoración no es una canción, es rendición. Y el espíritu se mueve donde hay rendición verdadera. 4. Ora con constancia. La oración no es un ritual, es relación. Habla con el Espíritu Santo. Pídele que guíe tus decisiones, cambie tu corazón y despierte tu espíritu. 5. Guarda tu atmósfera. No puedes vivir lleno del espíritu mientras te rodeas de entretenimiento, voces o ambientes tóxicos. Tu atmósfera afecta tu unción. Te lo digo con claridad. La razón por la que algunos cristianos se sienten secos, vacíos, sin dirección, no es porque el espíritu los dejó, es porque dejaron de escuchar, dejaron de tener hambre, se familiarizaron demasiado con el fuego y se olvidaron de mantenerlo ardiendo. Amigo, no lo entristezcas, no lo ignores, no lo silencie el pecado. El Espíritu Santo es el regalo más precioso que has recibido y cuando lo honras, lo sigues y caminas con él. No solo vivirás salvo, vivirás ungido. Lo que viene en la conclusión te va a recordar quién vive dentro de ti. De verdad, en conclusión, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive en ti. Déjame dejarte con esta verdad en Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pausa, vuelve a leerlo despacio. El mismo Espíritu que rompió el dominio de la muerte sobre Jesús, el mismo Espíritu que se movía sobre la creación, el mismo Espíritu que llenó profetas, empoderó a Jesús e incendió a la iglesia, ahora vive en ti. Eso no es una idea poética, eso es realidad. Tú no tienes una versión junio R del Espíritu Santo. No cargas una copia de respaldo de su poder. Tienes a Dios mismo habitando dentro de ti. Entonces, ¿qué te está deteniendo? Miedo, duda, pecado, vergüenza. El Espíritu no vino por vasos perfectos, vino por los disponibles. Este mundo está desesperado por verdad, desesperado por poder, desesperado por sanidad, y Dios no está buscando celebridades. Está buscando personas que digan: Espíritu Santo, ten todo de mí, lléname, guíame, úsame. Este es tu momento. Ya escuchaste suficientes sermones, ya memorizaste suficientes versículos, ya viviste demasiado tiempo intentando hacerlo con tus fuerzas. Ahora es tiempo de ser lleno. Ahora es tiempo de ser guiado. Ahora es tiempo de vivir como si el Espíritu del Dios viviente estuviera vivo dentro de ti. Porque Lu está. Y si hoy decides rendirte por completo y vivir consciente de que el Espíritu Santo habita en ti, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, ten todo de mí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. A veces la obediencia más simple abre la puerta al poder más sobrenatural. El mismo Espíritu que rompió las cadenas de la tumba de Jesús vive dentro de ti ahora mismo. Deja de pedir permiso para brillar y empieza a caminar en la autoridad que ya te fue dada. Si hoy has sentido que este mensaje no fue para tu cabeza, sino para tu alma, no dejes que el fuego se apague. Escribe ahora mismo: Espíritu Santo, ten todo de mí. Suscríbete
para que no vuelvas a caminar a ciegas, y comparte esto con alguien que necesita un milagro hoy. La religión se acabó, el poder ha comenzado. Camina en fuego